Bienvenidos a esta octava clase del curso de Arduino. Hoy vamos a tratar un aspecto que casi nunca se toca y que es sumamente importante si vamos a hacer las cosas correctamente. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la planificación de nuestros proyectos. Es usual en el mundo maker, o sea, de los que hacemos cosas, que muchas veces, por el impulso, directamente hagamos, sin planificación, sin estudios, sin un montón de cosas que debemos hacer primero. En esta clase vamos a estudiar muy por encima los conceptos de planificación, procedimientos, métodos, diagramas de Gantt y cómo hacer de una manera sencilla una eficiente gestión de nuestros proyectos. Porque básicamente todo lo que nosotros hagamos se va a basar en dos ejes, en una necesidad o en una oportunidad. Por ejemplo, alguien necesita determinada cuestión, o es muy cara en el mercado y no es accesible económicamente, o bien no existe. En ambos casos, tanto en la oportunidad como en la necesidad, si nosotros planificamos previamente todos los pasos, podemos hacerlo de manera documentada, eficiente y con una perspectiva laboral inclusive. En esta clase, como les comentaba, vamos a instalar un software de gestión de proyectos, que es un software libre que se consigue gratuitamente, que lo podemos usar, llamado Planner, que es diseñado por la misma gente que diseña la interfaz GNOME que se utiliza en Linux. Ese software instalado nos va a dar una serie de practiquísimas herramientas como los diagramas de Gantt, donde vamos a poder planificar en detalle los recursos, las tareas, etcétera. Bueno, sin más, vamos directamente a la clase. A continuación vamos a ver algunos aspectos esenciales que tienen que ver con la planificación de proyectos. Si bien es cierto que esto lo estamos aplicando para Arduino, en realidad sirve para cualquier desarrollo que nosotros vayamos a concretar. En principio partimos de una idea, es decir, de una apreciación subjetiva que solemos tener de la realidad y que está conformada por dos aspectos esenciales que son la necesidad y la oportunidad. La necesidad es cuando no existe ese algo o ese algo no satisface o ese algo no está anticipado, es decir, cuando hay una carencia de un elemento, en este caso un dispositivo con Arduino, que nosotros necesitemos para realizar algún tipo de funcionalidad. La oportunidad, por otra parte, está dada por las siguientes características. Lo que hay es caro, oneroso, es decir, pueden existir pero son inaccesibles por el costo o también porque tienen que venir de otras partes muy lejos, por ende no hay servicio técnico ni mantenimiento, por lo que es oneroso en todo sentido. Pero para una necesidad y una oportunidad tenemos una oportunidad de satisfacer, bueno, valga el juego de palabra, satisfacer oportunamente una necesidad. Es decir, la oportunidad nos da una oportunidad. Esa concreción de nuestra idea está basada básicamente en tres aspectos: el diseño, I+D, la venta y por supuesto la postventa, que es tan importante como las otras dos etapas y que significa que una vez que nosotros hemos producido un dispositivo y lo hemos vendido, tenemos la posibilidad de hacerle el mantenimiento, capacitar a la gente que lo usa, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar exclusivamente en la parte de diseño. La parte de diseño es fundamental porque es donde nosotros transformamos la idea en ese dispositivo Arduino que queremos hacer. Pero vamos a destacar una idea que es muy importante. En la comunidad, Arduino no siempre es buena palabra, y eso es debido a que hay una confusión. En el mundo maker, es decir, de los que hacen, el Arduino es ideal porque resuelve un montón de cosas de manera que nosotros no las percibimos, mientras que en el ambiente de ingeniería un sistema con Arduino es mala palabra porque precisamente enmascara
ese tipo de cosas que los ingenieros tienen que estudiar o tienen que prever. Entonces, no hay que confundir una herramienta como el Arduino con una cuestión que depende exclusivamente de la ingeniería. En pocas palabras, significa que el Arduino satisface muchas necesidades nuestras sin tener que complicarnos necesariamente. Todos estos aspectos del negocio los vamos a resumir, como comentábamos, con el tema de la planificación en 8 pasos. Es el famoso esquema de 8 pasos de Edwin, que soy yo. Veamos, el primer paso es el planteamiento de la idea, es decir, percibimos a través de la realidad esa carencia, esa necesidad y esa oportunidad de diseñar y construir algo que va a satisfacer alguna funcionalidad que de momento no se está realizando, o si se realiza está en decadencia por falta de mantenimiento y es muy caro. Lo que tenemos que estudiar en primer término, una vez que tenemos la idea de qué es lo que queremos realizar, es la funcionalidad, es decir, cómo va a funcionar el aspecto, digamos, intrínseco del dispositivo y qué principios físicos están atribuidos a ese funcionamiento. Porque, por ejemplo, podemos tener varias formas de abordaje para resolver una cuestión que no necesariamente va a ser trivial. Es decir, suponiendo que queremos medir temperatura, lo más sencillo es utilizar un sensor de temperatura. Pero se nos ha dado el caso que tenemos sensores de presión, como los que hemos visto como con el BMP 180 o el 280, que es mucho más evolucionado, que también pueden realizar mediciones de temperatura. O inclusive podemos tener sensores infrarrojos que trabajan sobre longitudes de onda muy cortas, que también miden temperaturas, se llaman piranómetros, y obviamente no tienen que tener contacto con el objeto, sino que miden, como les comentaba, esa longitud de onda y establecen la temperatura. Es decir, estamos viendo distintos tipos de transductores, sensores o módulos que pueden realizar la misma acción. Tenemos que buscar cuál es el que más se adapta para nosotros para poder realizar esa funcionalidad que es tomar una lectura y obrar en consecuencia. En el tercer punto, una vez que hemos determinado que vamos a utilizar determinados principios físicos y que vamos a buscarle cierta funcionalidad, tenemos que hacer la recopilación de la información técnica. Es decir, tenemos que ver si lo que existe a nuestro alcance, sensores, actuadores, transductores, etc., son los adecuados para cumplir esa función y que la podamos realizar eficientemente. Esa información técnica tiene que ser exhaustiva, tiene que indicar los rangos de funcionamiento, tiene que indicar los voltajes, tiene que indicar los límites, si es posible tiene que tener las curvas de funcionamiento, ya que pueden haber características que hagan que ciertos sensores no sigan una proporcionalidad en una gráfica, etcétera, etcétera. La información técnica usualmente está en inglés, se denomina datasheets, que vendría a ser hojas de características, y bueno, hay que buscar. En el cuarto lugar, no menos importante, hay que estudiar la factibilidad técnica de la construcción. Nosotros podemos diseñar un excelente principio constructivo, tener la información técnica, pero en el momento de realizarlo vamos a ver que es imposible. Les cuento una anécdota. En la década del 80, cuando estudiaba electrónica, había unos transmisores que trabajaban con una válvula, que era la 955, que era una válvula que permitía emitir y recibir en ondas ultra cortas. Se utilizaba para la recepción y transmisión satelital. Y con muy pocos elementos y esa válvula, uno podía construir un transmisor de ondas ultra cortas y establecer lo que hoy sería casi como un celular, es decir, una comunicación muy direccionada, con una frecuencia muy alta, etcétera, etcétera. Era realmente sencillo hacerlo. ¿Cuál era el problema? Que la válvula era muy difícil de conseguir y que aparte técnicamente para montarla, operarla, darle la energía y hacerla oscilar en las frecuencias tan altas era
aunque simple, muy complejo. Entonces, no era factible de construir sencillamente, es decir, escapaba al alcance pese a ser muy pocos componentes y relativamente simple el esquema o plano de construcción. Sin embargo, la factibilidad técnica no es exclusiva, también tenemos la factibilidad económica. Si a la válvula para hacer ese transmisor de ondas ultracortas le agregábamos que estaba en dólares y que había que importarlo de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que por más que sea la solución y hayamos resuelto la parte técnica, si económicamente no es viable, no se puede construir. Hay que tener siempre un abanico de posibilidades para poder elegir el componente o los principios que podamos pagar, porque posteriormente deberemos trasladar esos costos a nuestros eventuales clientes, o si lo hacemos para nosotros mismos, que no sea tan oneroso que no podamos construirlo. La planificación del hardware y el software significa que una vez que hemos hecho todos los pasos anteriores, tenemos que agarrar y empezar a diseñar un plan en pasos, con procedimientos, en los cuales construir tanto el hardware como el software de manera tal que en algún momento confluyan en un prototipo funcional. Para esto es sumamente importante la asignación de los tiempos de las personas, o sea, los recursos involucradas, y la asignación de las actividades, o sea, qué personas van a hacer qué cosa en qué tiempos, igual que cuando también hablamos de dinero o hablamos de componentes, también nos estamos refiriendo a recursos. Los recursos son, como está visto, no solamente las personas. Y finalmente arribamos al último punto, que es el ciclo de construcción y depuración del prototipo funcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros planificamos todos estos pasos, realizamos un plan para construir el dispositivo, que no solamente es la parte física, sino también la parte del software, y una vez que esté listo, tenemos que pensar en testeos, pruebas y por supuesto depuraciones, porque pueden fallar algunas cosas o se puede hacer mejor algo, se puede poner más prolijo el aparato, se lo puede poner en una carcasa o en un envase, digamos, que lo contenga, que sea mucho mejor y no solamente un protoboard con todos los cables sueltos. Y una vez que está finalizada esa fase de depuración, el prototipo nuevamente se vuelve a probar ya como prototipo final para ver si cumple con las expectativas. Todos estos pasos nos traen a la mente una pregunta que es muy importante. ¿Cómo vamos a sistematizar todo esto de manera tal que sea eficiente y, por supuesto, eficaz? ¿Qué quiere decir eficiencia y eficacia? Significa que la asignación de recursos que nosotros asignemos sean alcanzados con el menor gasto, tanto en tiempo, dinero y componentes posible. Para esta pregunta hay una gran respuesta. La gran respuesta son los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt, que vamos a ver a continuación de esto, constituyen una herramienta de planificación que se utiliza en muchos campos, no solamente en informática. También se utilizan en los negocios, en la planificación de eventos, etcétera, etcétera. La idea es simplificar las cosas de manera tal que en un vistazo, de manera visual, podamos interpretar cómo se está haciendo todo esto y eventualmente ir corrigiendo los pasos que estén mal dados, ajustando los tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esta explicación, que es muy somera y muy rápida sobre todos estos aspectos, haya sido satisfactoria para todos ustedes y, como de costumbre, no duden en preguntar. Vamos a instalar el software Planner, que está diseñado por la gente de GNOME, que es la misma gente que, como les comenté, diseña una de las populares interfaces gráficas del sistema Linux
de cualquier marca que ustedes quieran, Debian, Ubuntu, etc. Les voy a mostrar brevemente, sí, está al revés. Les voy a mostrar brevemente esto, que es una de las tesis que yo presenté cuando hice mi licenciatura en informática. En esta tesis tuve que desarrollar un proyecto que correspondía a distintas tareas y a distintos pasos que se fueron ejecutando en el tiempo. Acá vemos en la gráfica de tiempo, acá vemos parte de la gráfica, acá vemos las tareas y por supuesto el resto es una descripción pormenorizada de todos los pasos intermedios, recursos, tiempos, pruebas, evoluciones, etcétera, de un software que se diseñó para hacer bancos de germoplasma. Como este tema es ajeno al curso de Arduino, lo que les quiero mostrar no es tanto el tema del diseño del software, que en definitiva es lo mismo que hacer un diseño de un dispositivo de Arduino por los pasos que involucra, sino la idea de la planificación que tenemos que hacer para llevar adelante correctamente nuestros proyectos. Bien, vamos a descargar y a instalar el software y posteriormente vamos a hacer un ejemplo de cómo trabajar con Planner. Vamos a proceder a la instalación de Planner. Este software ya lo tengo descargado junto con otros 3 que vemos aquí. Lo he bajado desde el sitio oficial del proyecto Planner en la página de GNOME que estamos viendo en este momento y cuya dirección web voy a poner en pantalla. Elegí Planner debido a que tanto el Gantt Project como el Open Project son muy buenos, son gratuitos, son libres, pero Planner corre más fluido en mi computadora y aparte me gustó en general algunas cuestiones que hacen a su diseño, que es un poco más pulido que, por ejemplo, el de Open Project o el de Gantt Project. Aparte de eso, el Planner posee una exportación muy sencilla y muy interesante. Vamos a proceder a la instalación del software. Yo estoy ejecutando un Windows 10. La instalación la vamos a hacer en inglés. Como de costumbre, aceptamos la licencia. Aquí podemos agregar algunas traslaciones, es decir, traducciones del software para lenguajes adicionales. Le damos Next. Nos indica la ruta de instalación. Procedemos a instalar los distintos componentes. Y ya terminó de instalar. Cerramos, vamos a ver que tenemos en pantalla ya el loguito del software. Vamos a ejecutarlo por primera vez. Y aquí lo tenemos. Esta ha sido la instalación. Es muy sencilla, no representa ningún problema y se instala rápidamente. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer programa diseñado con Planner. Abrimos el programa y vemos la interfaz principal que consta de un menú con algunas opciones que están activadas y otras no. Y vamos a ver un menú lateral izquierdo donde vemos de arriba hacia abajo. Primero el Gantt, que es la pantalla actual. Luego la pantalla de tareas, que es donde vamos a asignar las tareas que vamos a ir realizando. Después los recursos, que pueden ser tanto personas como materiales. Y finalmente el uso de esos recursos, que es un indicador que marcaría, por ejemplo, si estamos excedidos en el uso o, por lo contrario, no estamos usando adecuadamente algún recurso en especial. Lo primero que vamos a hacer en este proyecto, porque como habrán advertido la interfaz se abre en un proyecto vacío, es editar las características de este proyecto.
Vamos a ir a archivo, vamos a buscar la opción, vamos a edit, a view, acciones, proyectos. Acá en la opción editar las propiedades le ponemos el nombre al proyecto, por ejemplo Datalogger para riego automatizado, que es un caso real. ¿Cuándo va a empezar a funcionar este proyecto? Es decir, ¿desde qué momento lo vamos a iniciar? Vamos a elegir en este caso el día lunes 21. ¿Quién va a ser el que va a estar a cargo de esto? Vamos a poner mi nombre, la organización, vamos a poner una organización ficticia y con esto, si queremos agregarle alguna cuestión más, podemos. Si no, de lo contrario cerramos y ya nuestro proyecto se llama Datalogger para riego automatizado. Bien, antes de empezar a asignar las tareas convendría detallar los recursos. Vamos a la pestaña de recursos y aquí vamos a insertar el primer recurso editándolo. Vamos a poner por ejemplo mi nombre, Edwin, nombre corto Edwin. ¿Qué tipo de recurso es? ¿Alguien que trabaja o un material? Bueno, todavía me gusta considerarme que soy un trabajador. Vamos a editar un poquito porque es más práctico hacerlo así. Y acá, por ejemplo, en email agregaría mi mail. Fíjense que acá hay una opción que es el costo. Esto es para calcular el costo por hora de personal que nosotros contratemos eventualmente. También podemos utilizar algún calendario especial que podemos crear y acá en notas podemos agregar algunos comentarios como por ejemplo diseñador y programador principal. ¿Ven? Y por supuesto lo cerramos. Hay una cuestión acá que es muy importante. Nosotros podemos trabajar con varias personas. Vamos a agregar otra persona más. Vamos a agregar por ejemplo a Raúl. Raúl también es un trabajador. Vamos a ponerle Pérez. Raúl, porque la verdad no es una persona real, sino que es ficticia. Si lo queremos editar por alguna cuestión más, editamos. ¿Ven? Fíjense acá, podemos ir agregando. Fíjense que tanto en mi caso como en el caso de Raúl no tenemos un grupo. ¿Vieron? Es decir, estamos trabajando sin grupos. Supongamos que tenemos una tercera persona. Vamos a agregar a Pedro. Pedro también es un trabajador. Vamos a poner a ver, un apellido común podría ser Fernández. Pedro, gmail.com. Fíjense que también nos está preguntando de qué grupo pertenece. La pertenencia a los grupos de las personas o de los materiales significa una organización de cosas. Entonces vamos a editar grupos. Vamos a crear un primer grupo que se va a llamar desarrolladores. ¿Quién lo dirige? No soy yo. Mi mail, por supuesto. Ahí estamos. Es el grupo por defecto. Vamos a agregar otro grupo más que es beta tester, que son los encargados de trabajar con los prototipos para detectar las fallas. Vamos a poner en este caso a Pedro como jefe de los beta tester y vamos a poner su correo electrónico.
Entonces ahora, por ejemplo, yo voy acá y voy a elegir mi grupo, que es desarrolladores. Vamos a elegir a Raúl. Vamos a ponerlo también dentro de desarrolladores. Y lo vamos a poner a Pedro como uno de los beta tester. Obviamente pueden ser muchas más personas. Nosotros vamos a hacer con 3 para simplificar todo este trabajo y obviamente hacer un proyecto prototípico. No vamos a hacer un proyecto complejo y real. Bien, vamos ahora a ver las tareas. Vamos a insertar la primera tarea. Vamos a ver editar tarea. Vamos a ponerle primero desarrollo de la idea. Bien, ¿cuántos días le vamos a dar a esta tarea? Vamos a darle 7 días. Entonces, asignamos los recursos. No hay predecesores, esta es la primera tarea. Y si queremos agregar una nota, podríamos poner, por ejemplo, un comentario del tipo desarrollo de la idea para crear un data logger. Y acá vamos a poner las características técnicas, que posea 2 sensores de temperatura de suelos, distintas profundidades, dos sensores de humedad, idem, es decir, igual que el anterior, y por supuesto sensor de temperatura, humedad, ambiente a 1,5 metros del suelo, alimentados por panel solar 12 voltios. Muy bien. Si nosotros chequeamos, vamos a ver que estamos completando una serie de características. Ahí estamos. Vemos acá en la línea cuando empieza. Vamos a estirar un poquito acá. Empieza el 21 de mayo. Finaliza el 29 de mayo. Son 7 días de trabajo. El costo 0 porque no asignamos un valor. Lo completado hasta el momento es 0 porque no se hizo más nada. ¿Cómo se vería esto en el diagrama de Gantt? Se vería así. Ustedes pueden ver acá que hay una raya que abarca del 21 hasta el 29, o sea 7 días, que está indicando que empezó el 21 y termina el martes siguiente. Acá hay un link que nos dice los detalles de la persona que está mencionada ahí. Y por supuesto, si quisiéramos agregar algunos detalles más, se puede modificar acá y ir agregando distintas cuestiones que hagan a la ilustración. Vamos con la segunda tarea. Las podemos agregar desde Task o, si ustedes prefieren, desde acá mismo. ¿Ven? La segunda tarea. Vamos a editarla. Vamos a ponerle análisis de principios físicos. No, es muy largo. Análisis de factibilidad técnica. Tampoco. Vamos a ponerlo más sencillito. Análisis técnico. ¿Qué es análisis técnico? Vamos a aclararlo en las notas. Análisis técnico es el principio físico que vamos a utilizar y los transductores, escribamos bien, transductores, sensores y módulos encargados de la funcionalidad y su implementación técnica, no real, técnica. Es decir, vamos a investigar cuánto
podemos hacer con esos principios físicos. ¿Recuerdan el ejemplo del piranómetro, de la temperatura o del pluviómetro? Para crear eso, vamos a asignarle también una semana. Vamos a ser generosos. Entonces, recursos. Vamos a poner a 2 personas. ¿Quién es el predecesor? El predecesor es el desarrollo de la idea. Entonces vamos a agregar que esté al final de la otra. Al principio de esta es el final de la otra, ¿ven? Ahí está. Fíjense cómo se agregó de esta manera. Hay una pequeña flechita acá que indica que cuando termina esta tarea arranca esta, ¿ven? Acá, si ustedes quieren, podemos también editar y hacer cosas. Fíjense, ¿ven? Accedemos a las mismas cuestiones. Acá, por ejemplo, en lugar de poner que arranque cuando termina la otra, podemos poner así, que termine cuando termina la otra. O, si ustedes lo prefieren, así que es que arranque cuando arranca la otra. O sea, vendría a ser paralela. Que podría ser también, no necesariamente tiene que ser una cosa tan lineal. O esta otra opción que es Start Finish, que es exactamente al revés de la primera, que vendría a ser, bueno, no se puede hacer en este caso, pero vamos a hacer como estaba al principio, bien tranquilito, bien derecho. Cuando arranca una y termina, arranca la otra y termina. Fíjense cómo va quedando acá en las tareas estas cosas. Vamos a asignar otra tarea. Vamos a asignar una tarea que sea adquisición de componentes. Habíamos visto que esos componentes podían estar, vamos a ponerle 7 días también, podían estar, digamos, vinculados, bueno, perdón, acá vamos a asignarle el trabajo a Raúl. Raúl va a buscar el Mercado Libre. Fíjense acá estamos, vamos a seguir editándolo. Vamos a poner que arranque después que termine el desarrollo técnico. ¿Ven? Ahí está. Entonces estábamos diciendo que vamos asignando las tareas. Pueden ser consecutivas, pueden ser paralelas, pueden tener, como ya vimos, empezar en un punto o en otro, o sea, al principio o al final, etc. Y vamos concatenando esto. A medida que vamos agregando todos estos valores, vamos a ir viendo el uso de esos recursos. Fíjense que, por ejemplo, en algún punto alguien, que vendría a ser Edwin, o sea, yo, estoy a un 100%, y en otros momentos estoy al 0%. Lo mismo sucede con Raúl. Si hubiese una tercera tarea o cuarta tarea que involucrara a estas personas, también obviamente variarían ese tipo de cuestiones. Vamos a poner otra tarea. Por ejemplo, ya que hicimos la adquisición, suponemos que después de una semana de adquiridos van a llegar, vamos a agregar una tarea que se denomine montaje del prototipo, que es solamente hardware. Vamos a asignarle también 7 días. Vamos a hacer todo redondo acá. Vamos a poner que esté a cargo de Edwin y Raúl. Y vamos a ver que esto sea precedido por, obviamente, la adquisición de los componentes. Vemos ahí cómo quedó la cosa. Bueno, a medida que vamos armando esto, se va desplegando automáticamente esta línea de tiempo que está marcada por semanas y por días, en las cuales nosotros podemos, por ejemplo, abrir y hasta ver si quieren por horas, lo cual ya es un absurdo porque no vamos a estar tan cronometrados como para laburar en horas. Pero sí podemos ir viendo cómo se va desarrollando toda esta
esta tarea, esta evolución de las cosas que vamos haciendo. Vamos a agregar ahora otra tareita más, acá, insertar tarea, vamos a denominarle programación del prototipo. Vamos a asignarle también a esto 7 días. Vamos a asignarle las mismas 2 personas que están haciendo esto. Vamos a buscar el predecesor. El predecesor es la adquisición de los componentes y ahora les voy a explicar por qué. Porque vamos a hacer que las cosas arranquen al mismo tiempo, es decir, que vayan en paralelo. Veamos. A ver. Ven. Pequeño detalle. Hay un error. Tendría que haber arrancado acá, en esta tarea. ¿Ven? Bueno, vamos a editar esa tarea. Le vamos a poner que el predecesor sea otro. Montaje del prototipo. Y start. Ahora sí. ¿Ven? ¿Qué significa? Que mientras estamos montando el hardware, vamos haciendo nuestras pruebas para ver cómo funciona la cosa. Mientras tanto, si a ustedes les parece, podemos agregar algunas notas. Por ejemplo, acá podemos poner programación del prototipo, incluyendo las librerías y testeos iniciales de funcionamiento. Todas estas aclaraciones que parecen ociosas son muy importantes, ya lo van a ver por qué en su momento cuando hagamos el reporte. Aquí, por ejemplo, en la parte de adquisición de materiales, vamos a ponerle, por ejemplo, compra por Mercado Libre, proveedores habituales. Bien, por poner algo nada más. Bueno, ya estamos casi, digamos, por la mitad del proyecto. Vamos a tener que poner una fecha, digamos, de entrega de nuestros componentes. Así que vamos a agregar acá la sexta tarea. Epa, acá hay una cosa que está mal. Remove task, ahí está. Acá. Muy bien, ahora sí. Fíjense que si el cursor está mal puesto van a insertar tareas en cualquier lado. Porque esto no es agregar, es insertar. Bien, vamos a poner este testeo prototipo funcional. Por supuesto, le vamos a dar unos 15 días de testeo. Vamos a asignar a las 3 personas. No, vamos a sacarlo a Raúl. Ahí está. El predecesor va a ser, obviamente, lo que es la programación del prototipo. Va a ser finish to start. Muy bien. Y notas. Testeo funcional en condiciones de laboratorio y locación, es decir, en el lugar donde vamos a insertar el data logger, que va a ser en medio del campo, enterrando los sensores en la tierra y dejando que todo el sistema sufra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de testear funcionamiento ininterrumpido de energía. Acuérdense que la batería se acaba y tenemos que probar que el sistema de alimentación solar funcione. Y sensores, además de bitácora en el SD, es decir, vamos a grabar los datos en la tarjeta SD. Fíjense cómo nuestro proyecto, que empezó el 21, está llegando prácticamente al 29 y se puede decir que tenemos bastantes cosas. Y finalmente vamos a insertar la última tarea, que vendría a ser informe del beta tester, que obviamente va a llevar un día o dos. Vamos a ponerle 2 días.
Y acá le vamos a agregar como recurso a Pedrito. Y por supuesto, ahí lo tenemos. Fíjense que no le asignamos de dónde arranca, entonces vamos a hacerlo ahora. ¿Ven? A ver, predecesores. Se me ocurre que tiene que ser ahí. Añadir. Muy bien. Y cerrar. Bueno, llegamos al 2-3 del mes siguiente, en el cual ya tendríamos todo el artefacto funcionando, teóricamente. Vendría a ser la semana 27, que vendría a ser el primero y el segundo de... A ver. Bueno, no me sale el calendario acá, no importa, pero ya se da por enterado que estamos trabajando con eso. Las tareas las pueden subir, bajar, acomodar el zoom a la pantalla, hacer un zoom más grande, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de peculiaridades son habituales y con un poco de trasteo ustedes van a poder observar. Acá tienen un print preview que lo que hace es mostrarnos cómo se va a ver. Yo en este caso no manejo impresora en esta máquina, entonces me salen otras opciones. Pero si ustedes tienen una impresora, les va a mostrar más o menos cómo se vería. Pero lo que sí puedo hacer es una exportación en formato HTML, en el cual yo le voy a cargar, por ejemplo, un nombre que vendría a ser proyecto _datalogger 2. Lo voy a guardar en el escritorio porque tengo ganas de verlo directamente y lo guardo. Ya lo guardo. Fíjense que después algunas cositas más tenemos para manejar calendarios. Si queremos hacer un calendario especial, fíjense que acá yo usé un calendario que es de lunes a viernes, no marcando los días no hábiles, es decir, si yo le doy 7 días, estos 2 días no me los va a contar, sino que me los pasa para la semana siguiente, etcétera, etcétera. Los tipos de los días, días de trabajo, días de no trabajo, feriados, esas cosas. Bueno, las acciones, que es todo lo que tiene que ver con la subida y la bajada de las tareas, si queremos reacomodar alguna tarea. Y bueno, en general está todo explicado acá. Vemos la pantalla de recursos, vemos las pantallas de uso. Fíjense que acá en rojo ya nos está alertando que estoy, en mi caso, sobrepasado, igual que Raúl. Ya estamos más del 100% de nuestra capacidad laboral, es decir, estamos trabajando mucho más de lo que realmente se puede. Hay que reacomodar los porcentajes para, digamos, que sea correcto el tema, ¿no? Nadie va a trabajar más del 100%, entonces cuando uno asigna tareas les puede asignar un porcentual que sea adecuado, por ejemplo un 50%, un 25%, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo con respecto al planner. Por supuesto lo guardamos, lo vamos a guardar como proyecto Datalogger 2 en documentos. Bueno, ahí dio un error de algún tipo que no nos interesa y lo cierro. Bueno, dejó de funcionar el programa. Eso suele suceder con el Windows 10. Fíjense que acá yo tengo este archivo HTML que lo vamos a abrir. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestro informe de todas las actividades que programamos, recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando se le ocurra abrir el programa, ¿no? Eso puede tardar un rato o hacerlo rápidamente según el raye que tenga nuestra computadora. Recuerden que la informática no es una ciencia exacta, es una especie de brujería. Si ustedes quieren que la computadora funcione bien y rápido, tienen que degollar una gallina. Esto de hacer cálculos matemáticos no funciona. Bueno,
bromas aparte, ya estamos acá con nuestro proyecto. Fíjense, compañía Octoman, manager, Edwin, empieza, termina. Acá los pasos que hemos dado, todas las cosas, las tareas, los recursos. Una cosa realmente interesante y que nos ayuda mucho a ordenar nuestras ideas. ¿Y recuerdan las notas que fuimos agregando? Miren, acá están. ¿Ven? Desarrollo de la idea, análisis técnico, compra por Mercado Libre, programación del prototipo, testeo funcional, etc. Yo hice un ejemplo medio a lo chamamé. Ustedes, si van a hacerlo en serio, tienen que completar correctamente todos estos campos y hacerlos porque es una información que les va a ayudar mucho a optimizar el tiempo, los recursos, y si lo van a emprender de manera comercial, les va a ayudar a solucionar las cosas. Bueno, espero que no se hayan mareado mucho y nos vemos en el próximo bloque. Como les comenté al principio, la idea de hacer un dispositivo puede surgir bien de una necesidad o de una oportunidad. ¿Ustedes recuerdan la primera clase cuando vimos el tema del pluviómetro digital? Recordémoslo un minuto. Habíamos visto que para hacer un pluviómetro tendríamos que utilizar un sistema de cangilón, es decir, un sistema de balancín en el cual a medida que iba cayendo agua, el balancín iba marcando un pulso, ese pulso lo guardaba un microcontrolador y según la cantidad de veces que se ejecutaba esa acción iba determinando el volumen de la precipitación caída, es decir, milímetros de agua caída. También existen los conocidos vasos graduados, que son simplemente unos vasos con marcas y que va cayendo el agua y uno mira la marca y establece cuántos milímetros cayeron. Nosotros podríamos haber intentado emular cualquiera de los dos sistemas, tanto el mecánico como el sistema de medición, utilizando algún sensor de Arduino, por ejemplo, para medir distancias desde el fondo del vaso hasta la capa de agua, es decir, esta distancia del sensor a la capa de agua o hasta el fondo del vaso. Sin embargo, optamos por una solución diferente, que fue construir un aparato que midiera el peso específico del agua y en base al volumen del vasito donde recogemos el agua, extraer la columna en milímetros de agua caída. Si nosotros tuviéramos que construir otro instrumento, supongamos un aparato para medir la cantidad de sol que cae en un lugar, tendríamos que calcular eso en base a medidas que ya son de uso común en agricultura, como pueden ser las calorías o los kilojoules. También se puede decir kilovatios, es decir, la cantidad de potencia del sol irradiada en un metro cuadrado de terreno. Eso es una medida que obviamente es acumulativa, que tiene que ver con conceptos como la potencia, el trabajo, etc. ¿Cómo calcularíamos nosotros un instrumento para medir la potencia irradiada del Sol? No es fácil. Sin embargo, también hicimos los planteos teóricos del mismo y aunque todavía no lo hemos construido, sabemos que funciona debido a una cuestión simple. Tanto en la planificación como en el diseño se
va a lo que es las características técnicas de los distintos elementos, se va a las fórmulas que generan esa necesidad, digamos, de obtener lecturas, y mediante un cálculo matemático, físico e inclusive químico, podemos establecer si esas variables van a corresponder a la realidad. En nuestro caso, para construir ese artefacto, ahora les voy a contar cómo hipotéticamente lo haríamos. Hola amigos, bueno, en esta ocasión les vamos a mostrar cómo poder hacer un solarímetro casero, para lo cual necesitaremos un par de botellas, las cuales las vamos a cortar por las partes inferior y superior, dos botellas las cuales las uniremos en su parte media, un tubo de PVC el cual lo pintaremos de negro, dos corchos para sellar los extremos, wincha scotch en el caso de necesitar, y un termómetro digital para marcar la temperatura al interior del tubo. Antes de comenzar con el montaje del solarímetro casero, es necesario rellenar un tubo de PVC con 62 ml de agua destilada, debido a que con esto veremos los cambios de temperatura en el proceso. Yo les voy a mostrar cómo armar este solarímetro casero. Primero pondremos el tubo de PVC negro dentro de la primera parte de la botella. A continuación vamos a poner la cubierta para protegerlo de las variaciones del viento. A continuación vamos a poner la otra tapa. Y por último el tapón con el termómetro. Por último, una vez que tenemos el tapón puesto, procedemos a poner la tapa que deja totalmente aislado el sistema. Tenemos el solarímetro armado, listo para tomar mediciones. Bueno, una vez con el solarímetro correctamente armado, se procederá a su calibración, la cual consiste en encontrar una constante J, la cual es característica de cada solarímetro. Para determinar la radiación solar instantánea, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, definir un lugar donde vamos a ubicar el solarímetro. Medir la temperatura del aire ambiental. Esperar que la temperatura del agua alcance la temperatura del aire ambiental. Luego, medir el tiempo que demanda un incremento de temperatura del agua entre 2 a 5 centígrados. Después de esto, calcularemos la radiación solar a partir de las ecuaciones dadas. Para determinar la radiación solar diaria es necesario trazar una curva de radiación instantánea versus las horas del día, además de determinar el área de la curva de radiación mediante integración o por el método del trapecio y el valor obtenido correspondiente a la radiación solar diaria. Vamos a proceder ahora, ya que hemos visto un video donde un grupo de estudiantes universitarios diseñan el piranómetro, cómo partimos de nuestra base teórica para hacer el mismo diseño o uno similar. Básicamente el objetivo, como dice la diapositiva, es diseñar con Arduino un instrumento que sea capaz de medir el impacto de la irradiación solar sobre el suelo. Esto se mide usualmente en vatios por metro cuadrado, aunque también en usos agronómicos se suele medir en kilojoules o kilocalorías. El dispositivo posee la siguiente importancia. Nos sirve para mensurar la potencia solar que hemos recibido en el suelo, pero no solamente para los cultivos, también sirve, por ejemplo, para calcular paneles solares y el rendimiento de estos. La radiación solar
se puede medir de varias formas. Se puede medir por la cantidad de horas de sol, llamados heliógrafos. Son unos instrumentos que van quemando una banda de papel como si fuera con una lupa, y eso marca la cantidad de horas efectivas de sol. La radiación global, que vendría a ser la composición de la radiación directa más la indirecta o difusa. La radiación difusa, que es la que se recibe no directamente, sino a través de reflejos. Y obviamente la radiación directa. En la imagen vemos los instrumentos típicos y las curvas típicas de este tipo de instrumental. Nosotros nos vamos a abocar a la radiación global, que, como les comenté, es una mezcla de difusa y directa. La Organización Mundial define como radiación solar global el rango comprendidos en las frecuencias de 0,3 a 3 micrómetros. La suma, como les comenté, de la radiación directa y difusa, la que es recibida sobre un plano horizontal y medida obviamente con piranómetros. Vamos a ampliar un poquitito. Los tipos más comunes de solarímetros o piranómetros son aproximadamente similar a estos que vemos en pantalla. Uno es por termocupla y el otro es por fotoceldas o fotodiodos. El principio del primero es por la dilatación térmica de una termocupla, que está presentada de una manera especial dentro de una doble cúpula de vidrio para aislarla del viento y de factores que puedan perturbar. Y el otro es una común y corriente celda de panel solar o un fotodiodo que capta determinadas longitudes de onda de la radiación luminosa. Las características, aquí vemos, se detallan en tres tipos: de buena calidad, de alta y de calidad moderada u horrible. Tenemos que, por ejemplo, el tiempo de respuesta para las lecturas está medido en segundos, el desajuste a cero, que está medido más o menos la variación que puede haber de radiación percibida, la resolución. Por ejemplo, un instrumento que mide con una precisión de 1 vatio por metro cuadrado es muy bueno, y otro que mide más o menos 10 es de una calidad moderada a baja. Y la respuesta que puede tener a la radiación directa. La estabilidad vendría a estar determinada por el porcentaje del fondo de escala sobre una variación anual. Es una medida hipotética, que en realidad es estadística, que determina la calidad de este tipo de artefactos. Obviamente toda esta información es para que ustedes puedan calibrar y tener en cuenta más o menos la funcionalidad que pueda tener todo esto cuando lo diseñemos. El solarímetro o piranómetro que vimos en el video anterior está compuesto por un par de botellas de gaseosas transparentes, un tubo negro opaco, como dice acá la diapositiva, un termómetro, corchos que mantienen una cierta cantidad de agua destilada dentro del tubo negro, y el soporte. ¿Por qué el tubo es negro? Porque tiene que captar la mayor cantidad posible de radiación solar, y un cuerpo que es oscuro atrapa todas las longitudes de onda, mientras que uno que sea blanco las refleja. Entonces, por eso el tubo tiene que ser negro, o como dice acá, opaco. Aquí vemos el despiece de cómo se armó ese sensor que hicieron los universitarios. Sin embargo, observen que ellos no trabajaron con Arduino, sino con un termómetro digital. Es decir, tenían que hacer las lecturas directamente. Nosotros vamos a innovar y vamos a buscar la forma de utilizar un termómetro, o mejor dicho, un sensor de temperatura, como los que utilizamos para líquidos, que son de la serie DS18B20, si mal no recuerdo, y obviamente guardar los datos en un dispositivo Arduino mediante una tarjeta SD. La forma de medición, aquí vemos, que es la que vamos a adoptar, vendría a ser el plano horizontal, es decir, la botella está acostada sobre el plano de proyección del sol. Sin embargo, existen otras técnicas para hacer la mensura, por ejemplo la azimutal, en la cual el plano del dispositivo está inclinado con respecto a la eclíptica del sol, es decir, en un plano azimutal, como se ve aquí en el dibujo.
Finalmente, puede haber otra tercera forma que es perpendicular a los rayos del sol. Como les comenté, vamos a utilizar la primera, el plano horizontal, porque necesitamos captar toda la emisión de rayos y es la más adecuada para este tipo de instrumentos. Una curva de ejemplo de un trabajo científico que estuvimos leyendo, generado en Perú, muestra una curva ideal, que es perfecta, no hubo una sola nube, no hubo viento, no hubo nada, donde arranca a las 6 de la mañana la captación de la energía solar, hacia el mediodía tiene un pico de 800 vatios por metro cuadrado y hacia las 18 horas cae abruptamente. Eso es debido obviamente a la latitud y a la longitud y también a la altura en que fue tomado este factor de potencia solar. Nosotros, en el 2012, con un instrumento profesional hicimos medidas similares durante cierto tiempo. Aquí lo que estamos viendo es una curva de radiación solar de marzo del 2012, en el cual se puede apreciar que hubo nubes fácilmente perceptibles entre las 12 y las 14 horas por 2 picos de máxima y 1 de mínima, y con una potencia total del día, que fue un día desapacible, de un poco menos de 5 kilovatios por metro cuadrado acumulados durante el día. Hora a hora se fue generando desde 5 vatios hasta un pico máximo de 872 y después decayendo. La fórmula que tenemos que aplicar para calcular con nuestro piranómetro con el sensor de temperatura vendría a ser la siguiente. R, que vendría a ser la radiación solar, se mide en vatios por metro cuadrado y es el resultado de J, que es un índice de calibración del artefacto, que obviamente tiene que ser hecho con otro solarímetro, por la variación de temperatura sobre un tiempo que es estimado según esa variación de temperatura. Es decir, se toma usualmente como una variación de 2 a 5 grados la cantidad de tiempo. O, si ustedes lo prefieren, pueden hacer ese índice J por variación de temperatura sobre el tiempo que ustedes quieran. Por ejemplo, cada hora, que es lo más usual para nosotros. Sin embargo, hay un problema. Nosotros tendríamos que usar otro solarímetro o piranómetro para calibrar el nuestro. Entonces, lo que podemos hacer, que es obviamente teórico ya que todavía estamos en construcción del dispositivo, es utilizar este pequeño atajo. Nosotros sabemos que un vatio por metro cuadrado es igual a un joules sobre segundo sobre metro cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la cantidad de joules que tenemos, que sería precisamente la variación de temperatura, y obviamente al tener ese cálculo en joules sobre segundo sobre metros cuadrados nos daría la cantidad de vatios por metro cuadrado. Acá, por ejemplo, la equivalencia de 1 grado a joule es de 1899,1005. Si fueran 10 grados serían obviamente corriendo un cero más, 18.991,005 y así sucesivamente. Haciendo la conversión es muy factible que nos dé una curva muy aproximada a un instrumento de mayor precisión que podríamos comprar. Posibilidades. Los sensores que nosotros podemos utilizar para nuestro piranómetro pueden ser termocuplas, que requieren una calibración un tanto delicada. Pueden ser fotodiodos o fotoceldas que tienen un problemita ya que no cubren todo el rasgo de frecuencias visibles de luz. Son más sensibles a ciertas zonas que a otras, entonces hay un lugar de escala que no nos va a dar muy ajustado, no nos va a dar bien, va a haber un desfasaje. También podemos utilizar termómetros como los que hablábamos, los termómetros sumergibles de Arduino, de la serie DS18B20. Y también podríamos utilizar las celdas Peltier. Las celdas Peltier tienen una característica. Cuando reciben calor, por ejemplo, generan electricidad.
Entonces, mediante ese efecto, uno podría calcular en base a la tensión que generan esas celdas una escala y ajustarla a los valores reales. Bueno, esto ha sido todo lo que puedo ofrecerles a nivel teórico. Les podría recomendar bibliografía que existe, no es mucha la que hay en la red, pero existe, inclusive hay trabajos de la Universidad de la UNE, entre otras cosas, que son interesantes y pueden abrir el camino. El desafío es que ustedes, con toda esta información, puedan agarrar y pensar en un diseño para la clase que viene de cómo podríamos hacer nuestro piranómetro y, por supuesto, en la próxima clase vamos a dar las reglas de juego para que ustedes hagan el trabajo teórico y vemos si podemos avanzar en el trabajo práctico. Bien, estamos llegando al final de nuestra octava clase. Ha sido una clase donde no hemos tocado ningún cable, ningún sensor, pero hemos visto otras cosas que son fundamentales para nuestro desarrollo profesional. Tengan en cuenta que este curso, como la mayoría de los cursos en general, los buenos cursos, no les vamos a decir los pormenores de las cosas, ni vamos a ir a detalles muy finos. Vamos a ir directamente al grano y la idea es que ustedes, cada vez que hablamos de un sensor, de una placa, de una condición física, de algún aspecto constructivo, ustedes complementen lo que nosotros decimos con la práctica y la vivencia de ustedes. Nosotros les podemos decir datos. Esos datos, en el contexto de lo que estamos hablando, se transforman en información que es transmisible por este medio, presencialmente, con su tutor, escribiéndome a mí por mail, etc. Una vez que esa información ustedes la adoptan, en su interior obviamente, y la desarrollan, se transforma en conocimiento. Ese conocimiento, cuando ustedes lo hacen, construyen una placa, construyen un dispositivo, funciona, corrigen errores, se transforma en una experiencia, es decir, en una vivencia que conduce finalmente a lo que se conoce como sabiduría. Es decir, este curso no es tan teórico como parece, sino que es pragmático y práctico, porque lo que buscamos es que ustedes se conviertan rápidamente en técnicos que puedan solventar cosas que ni siquiera vamos a ver en este curso. Por eso hoy hablamos de construir aparatos hipotéticos, hablamos de planificación y hablamos de un montón de cosas que no son muy habituales ni siquiera en la universidad. Creo que está todo dicho. Capaz que algunas dudas nos van a quedar en la cabeza, pero para eso recuerden, pueden escribirme, no hay ningún problema, contesto los correos. Sin más asuntos que tratar, nos vemos en la próxima. Hasta luego.